La verdad es que la prensa que ha cubierto el evento, el encuentro de presidentes, ha quedado asombrada con Pedro Castillo. Ustedes me entienden, muy asombrada. Vamos a comentar algunas de las pedradas, ¿no es cierto? Porque las cosas que Pedro dice son pedradas. En esta cita y en los Estados Unidos. Y la verdad es que podemos elaborar una bonita antología de la cantidad de originalidades que ha dicho el primer mandatario del Perú. Más adelante estará con nosotros el analista Fernando Rospigliosi para hablar de la amenaza de la mordaza, la amenaza que se cierne sobre la prensa ahora que todos los representantes de este régimen salen a culparnos de todos sus males, de todas sus desdichas y de todos sus quebrantos. La prensa tiene la culpa de todo, ¿no? Hay que matar al mensajero porque nosotros somos los terroristas de la información. Vaya, vaya. Los terrucos terrucando. En fin, vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo Pedro improvisando, porque esta vez se negó a leer un discurso y bueno, creo que los resultados saltan a la vista. Vamos a comenzar por la nueva exportación que ha anunciado al mundo Pedro Castillo. El Perú va a exportar corruptos. Fantástico. Adelante. Nos hemos comprado ese pleito para acabar con las desigualdades, para acabar con este gran flagelo que es el flagelo de la corrupción. Hay corruptos como en todo país, pero en el Perú tenemos corruptos de todo calibre. La corrupción es un gran problema en mi país y tenemos corruptos hasta para exportar. Y esa es nuestra lucha, porque la corrupción le ha quitado un pan a las familias que no tienen pan. Hay muchas familias por rescatarla en el interior del país. Por el amor de Dios. Tenemos corruptos hasta para exportar, comenzando por el presidente de mi partido. Faltó agregar, don Pedro, ¿no? El mayor corrupto que tenemos en este momento es el presidente de su partido, Vladimir Cerrón. ¿Lo va a exportar? ¿De qué manera lo va a exportar? ¿Hacia dónde? ¿Hacia Asia? ¿Hacia Europa? ¿Hacia los Estados Unidos? Si lo que quería era alentar las inversiones, no creo que sea lo ideal decir que es un país lleno de corruptos, ¿no? Vamos, la corrupción es un mal que afecta a muchos países, pero salir a decir en nombre del Perú que somos algo así como la capital mundial de la corrupción, no estoy tan seguro que vaya a animar mucho a los inversionistas extranjeros. También dijo que no es comunista y que su gobierno no va a expropiar a nadie. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! ¿Qué es entonces? Adelante. Y que cuando vemos de que queremos cambiar las cosas en sintonía con el pueblo, en sintonía con los hombres de abajo, muchas veces nos hemos visto estigmatizados. Nosotros no somos comunistas. Nosotros no hemos venido a expropiar a nadie. Nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, a llamarlos a los grandes inversionistas, a los empresarios, para que vayan al Perú. Para que vayan al Perú donde todo el mundo es corrupto, ¿no? Un poquito contradictorio el mensaje. Pero no es la primera vez que Pedro nos quiere vender el cuento de que no son comunistas. Hubiera sido interesante que nos diga entonces qué son. Porque si no son comunistas, pues cabría la definición. Claramente, este mensaje ya lo hemos escuchado en la campaña y colisiona gravemente con la actitud que tienen hasta ahora frente a la responsabilidad de deshacerse de los pútridos restos del asesino Abimael Guzmán, que sigue en el freezer, que sigue en la congeladora, ¿no? Y ahora resulta que la fiscal de la Nación se cartea con la asesina Eleni Parraguirre, porque dice Eleni Parraguirre que al marido lo han matado, ¿no? Pobrecito, lo han asesinado, ¿no? Y claro, ahora va a comenzar toda una polémica alrededor si lo mataron o no lo mataron, ¿no? Y mientras tanto, este gobierno no es capaz de ajustarse el pantalón y simplemente mandar ese cuerpo ya putrefacto a incinerar y deshacerse de él y se acabó. No pueden, no son capaces, no tienen la menor capacidad de decisión para hacer. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que murió? ¿2 semanas? ¿Cuánto tiempo?
embalsámenlo de una vez, ¿no? Que lo pongan embalsamado como un santo varón, en una urna de cristal, francamente. Bueno, Castillo también ha dicho que invita a los miembros de la ONU a sentarse en cualquier pueblito del Perú para que conozcan la realidad, probablemente sin zapatos, ¿no? Porque a él le encanta que la gente se quite los zapatos. Escuchemos. Y como estamos acá, en Estados Unidos, yo invito para que nos sentemos también, y los llamo a todos ustedes para que volvamos a sentarnos en cualquier pueblito del Perú y veamos de cerca la realidad de los pueblos. ¡Viva la OEA! ¡Viva América! Viva la OEA, viva América. Este es el discurso del que Almagro ha dicho que fue extraordinario, que fue fantástico. De verdad, sus asesores harían bien en volver a escribirle las cosas que tiene que decir. Porque vamos, el 28 de julio leyó mal, pero leyó. Y por lo menos dijo algunas cosas que tenían sujeto y predicado. Esto es lamentable. Tan lamentable que ya hasta da un poco de ternura, ¿no? Aquí en México los colegas decían, qué ternurita, ¿no? Es una ternurita, por no decir, qué vergüenza, qué patético, ¿no? Ay, qué ternurita, el señor con el sombrero gigante, Speedy González, qué lindo, ¿no? A eso hemos llegado, a dar pena, ¿no? Lo único peor que nos tengan cólera es que nos tengan pena. Ya, si te tienes lástima, ya estás fregado. Pero bueno, en ese nivel estamos. Vamos a escuchar ahora lo que dijo en ese mismo escenario, describiendo a los peruanos que a él le parecen los únicos importantes, ¿no? Porque siempre su discurso es las culturas originarias, ¿no? Los ronderos, fantástico. Los demás no importamos un pepino. Vamos a escuchar. Vamos a dar todo el esfuerzo para que los pueblos, para que un Ashaninka, un rondero, un aymara, un aguajún, esté a la altura de cualquier ciudadano, de cualquier hombre del Perú y del mundo, y esté a la altura de los que estamos acá, sentados en la OEA. Y esta es la persona que quiere luchar contra la discriminación, o sea que en su cabeza, debajo de su sombrero, Pedro Castillo siente que un aguajún, que un aymara, que un rondero no está a la altura de los que están sentados en la OEA. A mí me da la impresión de que este señor es un acomplejado impresionante, ¿no? Los que están sentados en la OEA son como una especie de clase aparte, ¿no? Son como los dioses del Olimpo que están allá arriba en la OEA. Pues la OEA debe ser como una cosa, ¿no? Inalcanzable, una torre de marfil, es el Vaticano. ¿Qué es la OEA? ¿Qué demonios es la OEA? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué un Ashaninka no puede estar a la altura de uno que está sentado en la OEA? Además, dicho sea de paso, a la altura de Pedro Castillo no es tan difícil, ¿no? Porque Pedro Castillo nos llega por acá más o menos. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de algún día un Ashaninka, un aguajún, un aymara estará a la altura de los que estamos sentados en la OEA? El problema está en su cabeza, ¿no? Me parece. Bueno, continuemos con su homilía de la Organización de Estados Americanos. Dice que los pueblos y las calles deben estar abiertas y no enrejadas. ¿Está hablando de seguridad ciudadana? Escuchemos. Y que las calles de los pueblos estén abiertos, que no estén cerrados, que no estén enrejados. Esto parece un speech para una municipalidad, ¿no? ¿Es un regidor? ¿Es un alcalde? ¿Qué es esto de que las calles no estén enrejadas y no abiertas y no cerradas? ¿Qué? De verdad, si uno agarra y analiza, es para darse cabezazos contra la pared. Dice también que le va a dar seguridad al inversionista, ¿no? Le preguntan, una reportera lo aborda en la calle y le pregunta qué garantías le va a dar a los inversionistas. Escuchemos cuáles son estas garantías. ¿Qué garantías le ofrece el gobierno peruano a los empresarios de Estados Unidos y también a los empresarios peruanos? Hay que darle todas las garantías. En Perú también tienen las calles a veces inseguridad, pero para eso es el Estado. Hay que coordinar con las diferentes entidades con la finalidad de que el empresario, el inversionista, se sienta seguro, ¿no? Fuerza, fuerza, adelante. Gracias. Gracias, presidente. ¿Cómo que fuerza adelante? Fuerza adelante. ¿Te han preguntado por las garantías que le da el Estado
al inversionista extranjero, garantías económicas, qué garantías tiene un empresario que pone su dinero en el Perú. A eso se refiere y le responde como si fuera un policía, ¿no? Le da una respuesta nuevamente de seguridad ciudadana. No vamos a coordinar con las diferentes entidades, ¿no? Porque en las calles hay inseguridad, dice. Que no entendió la pregunta. ¿Por qué lo dejan a este señor hablar así? No deberían dejarlo suelto. No lo dejen a la merced de los periodistas. Luego dicen, claro, la culpa es de los periodistas, que son los terroristas de la información. No. Le han hecho una pregunta muy concreta. ¿Qué garantías le da a los empresarios que van a invertir en el Perú? Y se pone a hablar de que en las calles hay inseguridad. Este señor no sabe dónde está parado, no sabe qué responder. Es un patético, es una vergüenza. Dios. Bueno, dijo también, y este ya es una frase célebre que se ha repetido en las redes, creo que hasta el cansancio, porque hasta ahora no podemos creer lo que dijo en la cumbre esta del CELAC en México, o sea, aquí. Dijo que la pandemia es un problema histórico. Analicen mesa. La pandemia del COVID es un problema histórico. Agárrense. Adelante. Bajo el manto de la pandemia que hoy también nos reunimos, hay que entender de que la pandemia ha venido a quedarse en cada uno de los pueblos. Pero para nosotros entendemos de que la pandemia no es solamente un problema sanitario, es un problema histórico, es un problema que ha venido arrastrando. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho en reuniones tantos lemas, pero hemos hablado de unidad, hemos hecho grandes discursos y es tiempo de pasar a la acción. Y es tiempo de pasar a la acción porque es necesario entender de que unidos lograremos todo, desunidos nada. Millones de compatriotas, millones de hermanos peruanos que estábamos a la espera de que salgamos de esta pandemia. Y por eso debo decirles de que la CELAC hoy en día debe concretar un hecho concreto, donde hagamos el mayor de los esfuerzos para facilitar que nuestros territorios cuenten con el acceso al financiamiento internacional. Bueno, esto fue doloroso, ¿no? La verdad es que nuevamente hacemos un llamado a la misericordia de sus asesores. Hagan su trabajo, escríbanle lo que tiene que decir. Como bien dijo Pedro Cateriano, ex primer ministro del Perú, en un tuit muy criticado, por supuesto, por sus amigos caviares, un profesor, antes de dar una clase, antes de dar una exposición, tiene que prepararse, tiene que leer, tiene que apuntar por lo menos una ayuda a memoria de lo que va a decir para no hacer un papelón. Y en este caso, el profesor no preparó su clase, salió y dijo la primera idiotez que le vino a la punta de la lengua. Ha dicho una cantidad de cosas inconexas que si uno analiza ese fragmento del discurso, todo el mundo decía Cantinflas. Es un insulto a Cantinflas, es el peor homenaje que le han hecho a Mario Moreno en la historia. No comparen, por favor, a un genio como Cantinflas con este señor, porque la verdad es que claramente no tiene idea de qué decir. Es una especie de asociación libre de palabras, ¿no? Pensamiento automático puro, poesía dadaísta, ¿no? La pandemia ha llegado para quedarse y siempre hemos dicho en tantas reuniones y tantos lemas y tantos grandes discursos que unidos todo podemos y desunidos nada podemos y hay que concretar un hecho concreto. Por Dios, ¿de verdad? ¿Esto es lo mejor que tenemos en el Perú? Este señor es el que han escogido entre todos los peruanos para representarnos. ¿Eso? ¿En serio? Vamos a seguir escuchándolo. Adelante. Que pasan los tiempos, pasan los años, los pueblos tienen que autoconvocarse, los pueblos tienen que ser convocados también por las autoridades para tener que su estructura política, como sus constituciones, estén a la altura de los tiempos y que no pueden ser manoseadas las generaciones por situaciones antojadizas, jurídicas, políticas. Bueno, a ver, las constituciones estén a la altura de los tiempos y que no pueden ser manoseadas por las generaciones, por situaciones antojadizas, por situaciones jurídicas y políticas y geográficas y culturales y semióticas y gastronómicas y cualquier huevada.
¿no? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Los pueblos tienen que autoconvocarse? ¿Los pueblos autoconvocarse? No puede ser. No puede ser que el país esté enviando una delegación a la Organización de Estados Americanos con un representante que vaya y suelte esta cantidad de estupideces, porque nos avergüenza, porque no nos representa. No puede ser que una persona con ese nivel cultural, con ese nivel de instrucción, con ese nivel de improvisación, porque por último, si no sabes hablar, si no tienes nada que decir, si no has leído un libro en tu vida, ¿no? Porque tienes la biblioteca en la nariz, cito textualmente, ¿no? Yo no leo esos libros polvorientos de las bibliotecas porque yo tengo una biblioteca en la nariz, dijo Pedro Castillo. Bueno, hubiera sacado algún libro de la nariz, ¿no? Hubiera sido útil. Pero esta especie de verborrea absurda nos avergüenza y ha hecho que seamos el hazmerreír de la cita de CELAC aquí en México y de la cita de la OEA. Por más que los sobones de Almagro y de los comunistas que hay ahí enquistados digan bravo, bravo, qué bien, o el calzonudo de Forsyth que dice que ha sido un gran discurso, que todos han aplaudido. Hazme el favor, Forsyth, te das perfecta cuenta de que la cantidad de estupideces que ha dicho Castillo, pues te las tragas porque tú tienes tu sueldo de embajador y te vale madre, pero de verdad, eso es una vergüenza. Y no hay que decirle bravo, bravo, presidente, qué bien, los piquichones, ¿no?, de este mediocre. Una vergüenza. Para que no digan que nos fijamos en la ropa, ¿no?